saludo a todas y a todos los que nos visitan en el programa Discusión del Grupo Cantón. Estamos aquí en esta ocasión con el doctor César Camacho. Doctor, qué gusto tenerlo. Usted no requiere presentación, pero no sé si gusta compartirnos su experiencia y este currículum vitae que tiene. Gracias, Diego Elías. Pues el currículum suele registrar qué ha sido uno, pero no cómo ha sido. Entonces, mejor eso se lo dejo a quienes nos ven y nos escuchan. Yo soy un mexicano que ha tenido oportunidades y que cada una he intentado aprovecharla al máximo. Tengo una militancia partidaria, soy originario de un estado, es decir, soy priista, soy mexiquense, pero por encima de todo, aquello que he aprendido en el mundo jurídico, en el mundo de la política, en el mundo de la historia, pretendo usarlo como herramienta para servir mejor, porque mi vocación es justamente la participación social, la representación política y hacer un esfuerzo por representar a otros en esta tarea inacabada de construir patria, de hacer país, de poner por encima de todo los intereses de México, incluso obviamente por encima de los personales, de los grupales, que siendo legítimos son insuficientes. Primero México. Ahora que estamos, por cierto, conmemorando la consumación de la independencia, la patria es primero, dijo Vicente Guerrero. Así es de que vamos para adelante. Pues mi estimado licenciado Camacho, querido Diego Elías, qué gusto coincidir, reitero. A manera también un poquito de abrevar esto, tengo entendido que parte de esta plática se da un poco en el contexto de el 35 aniversario del Colegio Mexiquense. No sé si usted nos podría platicar un poco así, grosso modo, de qué se trata, si forma parte de él, etcétera. Bueno, el Colegio Mexiquense forma gente, forma personas interesadas en estas disciplinas, de las líneas de investigación, de las materias que les son propias, que les son interesantes, sobre las cuales tiene prioridad. Y el Colegio Mexiquense la tiene en la investigación, en el escrutinio y en la formulación de propuestas para mejorar la vida municipal, para destacar la importancia de lo regional, porque la nuestra, siendo una nación única e indivisible, territorialmente muy grande, con 32 entidades federativas, tiene como origen y destino, diría yo, la vida municipal. Aquel ámbito de gobierno que tiene más de 500 años de haberse fundado en México, 1519, la Villa Rica de la Veracruz, en abril de ese año. Pues bueno, el Colegio Mexiquense es una institución sufragada por el gobierno del Estado de México, que recibe algunos apoyos, menos de los que quisiéramos, del CONACYT, del gobierno federal, y que se dedica a la formación de cuadros, además de la investigación en el ámbito, como dije, de sus temas de interés. Al final es una institución en la que las investigaciones, la generación del conocimiento se debe poner, esa es nuestra vocación, al servicio de causas nobles, mejorar positivamente la vida de las personas. Perfecto, mi estimado licenciado Camacho. A ver, un poquito ahorita para pues platicar, ¿no? Comentaba este tema de los municipios. Si bien es correcto que una premisa que se ha dado en diversos gobiernos federales o gobiernos estatales es la vigorización de los gobiernos municipales, porque ellos son los que tienen los problemas cotidianos. Podemos llamarlo en el tema de la contaminación. Yo recuerdo mucho que en la Ciudad de México se enfatizaba la prioridad que fuesen los gobiernos locales, ergo las alcaldías, las que tuvieran este aspecto de verificar los topes, de verificar todo este tipo de cosas, cosas que no podía hacer el gobierno central porque pues no está tan metido en la cotidianeidad del día a día. Sin embargo, con base en esta premisa que usted me comenta y con este tema expuesto,
¿cómo consideraría que se puede vigorizar a los gobiernos municipales tomando en cuenta este factor en la ecuación que es la corrupción? La corrupción que embona en los gobiernos municipales, que como tiende a ser un periodo de gobierno corto y como no tiende a haber continuidad en los proyectos, difícilmente se pueden encauzar hacia objetivos fijos y no hay este factor de poder mirar como que más allá de lo que se ve en el corto plazo. Déjame decir dos cosas. Primero, el ámbito de gobierno más antiguo de lo que hoy es México es, como ya lo acredité, el municipio. Incluso primera de las constituciones, la federal de 1824, de octubre de 1824, no prevé la figura municipal, no porque se le haya olvidado, sino porque deja la regulación, la reglamentación a las constituciones de los estados. Sin embargo, hubo y hay una gran disparidad en la vida municipal de entonces y de hoy. Entonces, es decir, en el inicio de la vida independiente estábamos heredando un esquema en el que se respetaba la organización ancestral de los grupos, de las etnias autóctonas. Se fundaron en México lo que llamaron las repúblicas de indios, respecto de las cuales el gobierno o la representación peninsular en las nuevas tierras respetaban, creo que con buen tino político, en la vida cotidiana de los grupos autóctonos, y ellos se pueden arreglar solos. Pues bueno, a partir de 1824, el municipio es, diríamos que el gran olvidado de la vida nacional. Apenas en 1917 se reforma la Constitución del 57, que acaba por ser una nueva constitución, la que está vigente, la de 1917, la de Querétaro, y es la primera vez que se regula en el vigente artículo 115 que se reconoce la fuerza de los municipios. Pero ¿qué cosas? No obstante que la Constitución es de 1917, es hasta 1983, 84, que ocurre la gran reforma municipalista que reivindica, que le da fuerza a los municipios. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente. Durante muchos años al municipio se le consideró una especie de administrador por encargo de los estados. O sea, no un nivel de gobierno, sino una instancia jerárquicamente subordinada a los estados, lo cual me parece una ofensa. Pero bueno, hoy mismo están los municipios en la lucha por su reivindicación, es decir, por la recuperación de su fuerza. Y yo destacaría dos aspectos en los cuales es indispensable que los municipios tengan vigor, que es el aspecto económico y el aspecto político. Entonces, mientras los municipios sigan teniendo recursos marginales para atender las tareas más importantes, más sensibles de la comunidad, ¿Cómo cuál? Porque a todos nos importa la seguridad nacional, pero si no tenemos agua, si no recogen la basura, si la ciudad está a oscuras, entonces hay crisis. Esos son aspectos de la competencia municipal, por eso soy un convencido de que tenemos que darle el lugar que merecen los municipios de México y que el gobierno federal tendría que atenderlos de mejor manera. Hay una cosa que afirmo categóricamente, hoy mismo no hay en el gobierno federal una agenda municipalista. No diría ni buena ni mala, sencillamente no hay. Lo cual no deja de ser preocupante porque revela una especie de desdén, de relegamiento del ámbito municipal cuando son más de casi 2.500 municipios en México y hay lo mismo municipios indígenas, rurales, pequeños que municipios metropolitanos que tienen más de 1 millón o 2 millones de personas. En consecuencia, creo que al país le urge, merece una reforma municipalista y bueno, para retomar la conversación,
En ello está afanado y comprometido el Colegio Mexiquense. Qué interesante, licenciado Camacho, con esto que comenta de vigorizar los municipios. Pero vuelvo un poquito a lo mismo. ¿Cómo eliminaría usted, con toda la experiencia que tiene siendo senador de la República, siendo presidente del partido más antiguo de México, cómo consideraría usted que los gobiernos municipales pueden llevar a cabo sus tareas sin este lastre llamado corrupción que tiene el país? También tomando en cuenta lo que le comentaba, que tal vez por la conexión no se pudo escuchar bien, que es este periodo de tiempo tan corto que existe para los gobernantes locales, tanto alcaldes como presidentes municipales, y algo para poner un poquito de sabor en la conversación, que cómo evitar que esta película de Luis Estrada, si no me equivoco, es la de, no es Infierno, es una antes, no, la Ley de Herodes, se vuelva realidad para que estos caciques, para que estos presidentes municipales no se vuelvan caciques de estas zonas, ¿no? ¿Cómo evitar este factor? Yo creo que más bien venimos de una época de cacicazgos. Cada vez, si todavía hay algunos, especie en extinción. Hay que ser muy pragmático y no pretender defender lo indefendible. Pero la mejor manera de erradicar la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. El apego a la ley de parte de las autoridades y una actitud vigilante, no solo de otras autoridades, estoy hablando de la Auditoría Superior de la Federación o del propio Poder Legislativo en su conjunto, sino el escrutinio ciudadano, que es implacable y que no se presta a ninguna componenda. Hoy, la transparencia y la rendición de cuentas, que por cierto no son valores antiguos, están constitucionalmente establecidos de por ahí del 2003-2006. Entonces, lo que necesitamos es un mayor empoderamiento ciudadano para llamar a cuentas a los presidentes municipales, que dicho sea de paso, Diego Elías, así los llama la Constitución, presidentes municipales, no alcaldes, presidentes municipales. Entonces, el ayuntamiento es al mismo tiempo, diríamos que con todas las licencias jurídicas que yo esperaría que me dieran, es legislativo y es ejecutivo. Pero lo más importante es que, siendo el ámbito de gobierno más cercano al pueblo, la gente esté cerca para tenerlos de rienda corta, para llamarlos a cuentas y para que, si alguien lo hace bien, lo premie con una eventual reelección, y si alguien lo hace mal, lo repruebe en las siguientes elecciones, no solo votando en su contra, sino eventualmente hasta pidiendo un juicio de cualquier naturaleza con quien incumplió reglas no solo jurídicas, políticas, sino éticas, con quien no representó suficientemente o eficazmente la voluntad ciudadana. Perfecto, mi estimado licenciado César Camacho. No, hombre, es que es un gusto y un honor poder coincidir con una persona que haya tenido la trayectoria que usted tiene. Me voy a permitir preguntar, como usted bien debe darse cuenta, todo lo que los jóvenes, y más así un joven grillo, preguntaría, mi estimado licenciado. Esta pregunta va basada más en el tema de ¿cómo considera usted ahorita que está el PRI en esta condición con su dirigente Alito Moreno, cuando, a comparación de cuando usted lo dirigía? ¿Cree que el barco ha perdido el rumbo? ¿Cree que va hacia puerto seguro? ¿O cree que hay una tormenta que tiene que afrontar? Bueno, evidentemente que hay una tormenta allá afuera. Evidentemente, el reto es afrontarla de la mejor manera, con éxito, con pragmatismo, sin olvidar los principios, los ideales. Creo que Alejandro Moreno tiene la enorme posibilidad de convertirse en una oposición fiel a las personas, fiel a los priistas y fiel a México, que lo más importante que puede esgrimir no son el número de sus votos en el Senado y en la Cámara de Diputados, sino la fortaleza de sus argumentos. Yo no sería alguien que sugiriera oponerse en todo y por todo,
sino ser racional, ser inteligente y fundamentar, justificar, elaborar argumentos para decir por qué tal o cual propuesta no nos parece correcta. Pero en cualquier caso, sugerir qué hacer, porque no somos un partido que haya nacido en la oposición, somos un partido que nació en el poder, pero que hoy no combate al poder ciegamente, sino cuando se opone, justifica su oposición y siempre propone una alternativa. Creo que ese es el reto. Yo opino que tenemos que solidificar una oposición inteligente y eficaz de cara a las elecciones venideras, las locales del 22 y del 23, y por supuesto prepararnos para la gran elección federal del 24. Pero hay que esperar, así de hacer es argumentar y ser consecuente con la manera como se piensa para que la actuación sea congruente, que la gente siempre lo va a valorar y siempre poner por encima de todo el interés superior de México. ¿Cuál fue esa experiencia con más adrenalina que vivió siendo dirigente nacional del PRI? Pues el impulso, la promoción y la concreción de las reformas transformadoras del gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma educativa, la reforma ética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma política, que estuve y estoy absolutamente seguro que se hizo lo correcto, porque ni su concepción, ni su diseño, ni su ejecución fueron casuales. Todas se formularon a partir de los déficits que México presentaba para ser un país competitivo, para ser un país de clase mundial. El reto primero fue convencer a los de casa. Cambiamos, por supuesto, el programa de acción, los estatutos, y así es como fuimos a las reformas. Se logró una especie de frente amplio, más allá de los priistas, con partidos con los que tendimos puentes, damos un espacio de neutralidad partidaria. Se lograron reformas que reposicionaron a México en el concierto internacional. Y bueno, por aquello de que ¿qué te quita el sueño? Yo primero he sido suficientemente cuidadoso con lo que pienso, digo y hago, de suerte que no me deba arrepentir de nada. De modo que lo que me quitaba el sueño era no lo que había hecho, sino lo que tenía por hacer. Mire qué Mi actitud siempre ha sido ver para adelante. Lo hecho, hecho está. Y no significa conformismo, sino con una buena dosis de pragmatismo. Si así se resolvió, vamos a ver qué sigue. Y si algo está mal, hay que corregirlo. Y si algo es insuficiente, hay que mejorarlo. Y si algo nadie lo ha hecho, hay que tener la audacia para ir tras ello, en el entendido que no hay voluntades poderosísimas o la única voluntad como otrora, sino el reto y la posibilidad de construir consensos, tender puentes y saber que nadie es el dueño de la verdad, pero se puede generar la mayor verdad posible, aunque esta es una licencia que me doy, haciendo que participe el mayor número de personas, muchas voluntades, e insisto, siempre poniendo por encima y por delante el interés superior de la nación. ¿Considera usted que hizo falta apretar algún engrane o apretar o darle mayor vuelta a un tornillo en el sexenio de Peña Nieto? Siempre hay cosas que se quedan pendientes, porque todas estas reformas son obra humana y como la naturaleza humana siempre es perfectible. Que si faltaron cosas, no lo dudo, pero más que ver lo que faltó, veamos lo que se hizo. Y lo que se hizo fue mucho y bueno. Por lo tanto, hay que preservarlo, hay que hacer una especie de defensa nacional de lo que se logró y más allá de coyunturas, de momentos críticos, ver siempre al horizonte, no quedarnos en el corto plazo, tener generosidad para comprender al otro, para modestia y humildad para aceptar los errores, pero firmeza para ir para adelante en aquello
en lo que la convicción nos dice que estamos en lo correcto. Yo insisto, Diego Elías, que por encima de todo y de las coyunturas está México, y que no hay que pensar en el corto plazo, cómo gano las siguientes elecciones, aunque no es un asunto menor, sino cómo le hago un servicio a México, no por mi bien, ni siquiera por el bien del partido, sino por el bien de todas las familias que siguen creyendo que la política es un vehículo, una manera respetable y posible de mejorar la manera de vivir. Yo desde muy temprano decidí ser abogado. Entre la intuición y el conocimiento, aunque sea superficial, de cuál era el campo de acción de una gente formada en el derecho. Pronto también tuve la opción de analizar cuáles eran los planteamientos, los principios, las ideas centrales de todos los partidos y opté libremente por el PRI. Me incorporé a la política en la campaña de Alfredo del Mazo González en 1981, aunque había empezado a militar desde 1979. Y temprano tuve las primeras oportunidades. Y para mí fue al mismo tiempo el despliegue de una vocación y el descubrimiento de una trayectoria vital que cada día me gustaba más. En consecuencia, si hoy tuviera la posibilidad de volver a decidir, decidiría una vez más ser político. Y me he formado en el ámbito académico en una combinación que creo que es complementaria de derecho, política e historia, para no ser un político, porque de estos sobran. Yo voy a hacer de la vocación política una actividad seria, profesional, para hacerla con todo el fundamento, con toda la fuerza, para no tener que arrepentirme mañana de lo que dije y de lo que hice. Y no estoy exento de equivocarme, pero no quisiera que ocurriera. Y por supuesto que guardo con enorme orgullo y satisfacción la militancia priista, pero con toda convicción, por encima de todo, soy mexicano. Me asumo patriota y quiero, por encima de todo, que le vaya bien a nuestro querido México. Muchas gracias, licenciado, y qué gusto. Un saludo a todas y a todos. Gracias.